Nacional de Córdoba y actualmente estoy a cargo del Ministerio de Finanzas. La pregunta que me hicieron es tratar de explicar por qué esta obsesión de los argentinos de $100, por qué en moneda local, doméstica, se transforman en todos estos billetes. Y la explicación de esto, que no se da en otras partes del mundo, es fundamentalmente el hecho de que llevamos, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, más de medio siglo en el cual sistemáticamente el Estado gastó más de los ingresos que tiene. Y para gastar más de los ingresos que tiene, necesariamente tiene que emitir muchos billetes. Ese exceso de emisión, ese abuso en la emisión, es lo que explica por qué los argentinos optamos por el dólar en lugar del peso. Argentina. Cuando quieras. Hola, mi nombre es Juan Negri y hace muchos años que me vengo preparando para gobernar la ciudad de Córdoba. Bueno, hoy vamos a estar en el programa Voz y Voto para que les puedas contar los sueños que tengo para la ciudad. Soy Nancy Villarruel, soy economista. Me he especializado en finanzas durante los últimos 27 años y estamos atravesando una semana turbulenta, frenética. Nuestro país ya ha pasado por situaciones parecidas y siempre hemos encontrado una salida. No, es que $50. Se avivó. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Voz y Voto. Estamos en la redacción de La Voz, como siempre. Es un gusto encontrarnos con ustedes. Vamos a tratar de sonreír porque la verdad que tenemos muchas preocupaciones económicas todos. No se lo tenemos que contar. Un poco uno de nuestros invitados anticipaba un tema que nos está desvelando a todos, que simboliza un poco todos los problemas que tiene la economía, el dólar. Y bueno, vamos a empezar a hablar de eso con nuestro invitado, si te parece, Fede. Exactamente, es nada menos que el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Responsable de manejar su economía y la economía de la provincia. Entonces, en calidad de eso, teníamos mucho interés en entrevistarlo y empezar preguntándole desde ese punto de vista, ¿no? De su rol de administrador, ¿qué es lo que más le preocupa de este contexto económico, de este callejón tan oscuro en el que hemos entrado en los últimos días? Yo creo que desde el punto de vista de la provincia no hay nada especial en relación a lo que nos pasa a todos. No hay un problema específico de la provincia. Es el problema, la incertidumbre, la angustia que nos genera este contexto, donde bueno, vemos que las variables se escapan, sobre todo la inflación y el no saber qué puede llegar a pasar o qué medidas va a tomar el gobierno nacional como para controlar la situación. Pero no hay nada diferente a lo que seguramente le pasa a muchos de los que nos están escuchando en su administración de su presupuesto familiar o si tiene una empresa, organización, lo que sufren en cuanto a la incertidumbre de no saber en qué contexto se está moviendo. Pero no habría, hay una discusión sobre los recursos que además de la coparticipación reciben las provincias. Hay un temor de que se recorten ese dinero que llega a las provincias a partir de lo que dijo la ministra Silvina Batakis. ¿Tienen ustedes ese temor? Mira, esto de que somos tan discriminados termina siendo una ventaja porque Córdoba depende muy poco, ¿no?, de las transferencias nacionales. Está el régimen de coparticipación, que es automático, sí. Lo que ingresa por impuestos todos los días, el Banco Nación lo distribuye de acuerdo a parámetros, de manera que eso
nunca se afectó, de manera que no Pero lo que está por fuera de la coparticipación... Lo que está por fuera es tan achicado todo, que obviamente es importante, yo diría el tema más importante sigue siendo el de la caja, donde se le está transfiriendo a la provincia a valores del 2019. Piensen ustedes lo que significa con eso. La inflación en ese periodo. Que hay, el deterioro que es. Ese es un golpe fuerte, pero bueno, está dentro de lo que estaba previsto, de manera que estos nuevos anuncios un poco no agregan mucho más, porque ya todo lo malo que nos podría pasar ya nos pasó, y por lo tanto nos preocupa más el contexto en general, ¿no? ¿Qué pasa si la recaudación se empieza a trazar respecto a los precios? Bueno, la provincia contrata, paga y bueno, sufre, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? En la familia, el cada vez ser más difícil contratar la obra pública, obviamente que los trabajadores, los empleos públicos con justa razón piden actualización de salario y demás, y bueno, esta dificultad de compatibilizar los ingresos con los gastos, que es algo difícil. Eso le quería consultar, ministro, porque el gobernador Schiaretti esta semana habló de la situación económica, hizo énfasis en la inflación, ¿no? Que le preocupaba la inflación galopante. Usted menciona el tema de los empleados públicos, las jubilaciones. ¿Hay alguna posibilidad de pensar en algún ajuste positivo, digamos, algún aumento de algún tipo, teniendo en cuenta esta escalada de la inflación para esos sectores? Mira, hubo durante el año una serie de actualizaciones, seguramente menos de lo que quisiéramos. Pero todo queda desactualizado rápidamente. Todo queda desactualizado. Bueno, lo que hay que ahí es bueno, un juego muy delicado de bueno, monitorear ingresos y gastos. Pensar bueno, que la provincia no solo su función es pagar sueldo y jubilaciones, sino también tiene otras funciones muy importantes, insumos para el funcionamiento, la obra pública, es decir, bueno, hay muchos factores que tener en cuenta. Y bueno, esto nos vuelve a lo del principio, ¿no? De cómo compatibilizar en un escenario de tanta incertidumbre, donde todo se mueve muy rápido, todos estos platos, ¿no? Que uno tiene que tener dando vuelta de manera simultánea. ¿Pero sería posible una reapertura ahora de las negociaciones a corto plazo sobre las paritarias que ya arreglaron para el primer semestre? Lo que ha habido es diálogo, bueno, se hubo un acuerdo, vía decreto se adelantaron algunos aumentos tanto a activos como a jubilados, y bueno, se seguirá viendo. Lo que pasa es que bueno, cuando la inflación tiene estos niveles, siempre vamos por detrás de los hechos, de los acontecimientos, y siempre nos deja con sabor a poco. Le hago una pregunta técnica sobre dólares, ¿no? Hay un problema grave que es que Argentina no tiene dólares para enfrentar, por ejemplo, el pago de energías. Bueno, se han cerrado muchas importaciones, bueno, una serie de problemas que tiene la economía argentina. Pero un problema que tienen los gobiernos, como el de Córdoba, es que tiene una deuda en dólares y tiene que pagar esa deuda con dólares, ¿no? Billetes. ¿Qué tipo de negociación tiene que entablar con el gobierno nacional hoy en día? ¿Es una dificultad acceder a esos dólares? No, la regla que tiene el Banco Central es clara, así que todas las deudas en dólares se accede al mercado oficial y eso siempre ha ocurrido. Sí, no podés adelantar los pagos, son 5 días antes del vencimiento, el Banco Central en el mercado único de cambio se puede acceder. Es uno, bueno, de las incertidumbres más respecto, bueno, Pero no han faltado hasta ahora. No han tenido la provincia ha cumplido estrictamente con todo su compromiso y tenemos, digamos, la capacidad de ahorro como para seguir cumpliendo. Es decir, aún en el escenario tan difícil que estamos enfrentando, una de las prioridades es, bueno, cumplir con todo y en la medida, bueno, que no haya alguna cambio en esta regla, ¿no? De acceso al mercado único de cambio, se seguirá cumpliendo. Usted mencionaba el tema de la caja, que es un tema que monitorean de cerca, que preocupa. Bueno, Fede también hablaba de la relación con el gobierno nacional. Usted tiene cierto vínculo con Batakis, con Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, porque digamos, ha tenido diálogo con ella en el rol que tenía antes en el Ministerio del Interior. La conoce. ¿Qué mirada tiene de ella en este nuevo rol? ¿Y ha iniciado alguna conversación para tener una reunión, digamos, un vínculo como ministro de Finanzas de la provincia para trabajar, para solicitarle algo? ¿Hemos arrancado esa relación ahora? Mira, efectivamente con ella tuvimos bastante estrecho, bueno, pasamos todo el COVID y demás, ¿no? Que hubo una vinculación ahí estrecha, ella como funcionaria del Ministerio del Interior, bueno, con todas las provincias.
Ella participaba de la Comisión Federal de Impuestos, de hecho pocos días antes de que ella asumiera hubo una reunión en Salta, fue la primera reunión presencial, así que estuvimos charlando bastante sobre distintos temas, de manera que en lo personal, en lo profesional hay un buen vínculo. Luego de la asunción no hemos tenido relación y visto, digamos, desde lejos, bueno, la verdad es una situación tremendamente difícil la que ella se tiene que hacer cargo. Pensemos que el primer semestre, si uno mira las cuentas públicas nacionales, encuentra que de cada 100 que recaudó el gobierno nacional, y que la recaudación no fue mala, para nada, digamos, creció más que los precios, el Estado Nacional gastó 130. Es decir, una brecha enorme que si tuviéramos crédito, acceso al crédito internacional o local, bueno, uno puede con deuda cubrirlo, pero sabemos que a nivel internacional cero acceso, el Fondo Monetario lo único que hizo es prorrogar, digamos, los vencimientos, y a nivel local tampoco, digamos, porque las letras cada vez valen menos, con lo cual es toda emisión, y obviamente, bueno, eso presiona sobre los precios, de manera que es un desafío enorme. Yo creo que realmente no siente que necesitaría comunicarse, ha tenido la intención, la relación política, digamos, entre las administraciones es compleja, entonces por eso no sé. Porque ella, por ejemplo, ha tenido esta reunión con dos reuniones con gobernadores, digamos, toda esta incertidumbre que le genera a la provincia, el cuadro nacional, ¿no hace necesaria una conversación con ella? Mira, hoy por hoy las provincias prácticamente todas, me atrevería a decir, no tienen un problema fiscal. Si no fuera por este contexto, lo que decía antes, ¿no? Si no fuera por este contexto, funcionarían con normalidad, unas mejor, otras peor, obviamente, pero es decir, no pasa por ahí el problema. Bien. Yo creo que claramente el problema lo tienen dentro del gobierno nacional y la incoherencia, digamos, dentro de la coalición nacional, de manera que mucho, desde el punto de vista del relacionamiento con nosotros, no les puede aportar. No sumaría, no es necesario. Yo creo que el problema que ella tiene, todos tenemos en definitiva, es el problema, ¿no?, de la coalición gobernante. Vuelvo al tema del déficit de la caja, que es, en parte se cubre con recursos nacionales. Usted decía hasta del 2019 están cubriendo el acuerdo que tiene la provincia con la nación. ¿Se sigue respetando en ese sentido? ¿No ha habido ningún ruido político al medio? ¿Lo que se firmó, lo que se pactó, se sigue respetando hasta hoy con el gobierno nacional? Ustedes saben, hay una regla muy lógica, muy coherente, que decir, bueno, la nación le transfiere a las provincias que tienen caja lo que le costaría a la nación si esa caja se hubiese transferido. Es una manera de ponernos en pie de igualdad a las provincias que no tenemos caja de las que sí tenemos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que la transfirió, y por lo tanto todo el déficit de la caja de la Ciudad de Buenos Aires lo asumimos como nación. Sí. El problema de eso es que para eso hay que hacer el cálculo de cuál es el déficit, y ANSES ha tenido una deliberada política de no actualizar esos cálculos, y bueno, en el caso de Córdoba quedamos en el 2019, hay provincias incluso que tienen cálculos más viejos todavía. Hemos dado todos los insumos para hacer el cálculo, hemos insistido, bueno, con Silvina varias veces, lo hablamos en Salta, lo hablamos en la última reunión, necesitamos actualizar eso, pero bueno, hubo una negativa de ahí. Entonces, lo que nos pasa es que sigue habiendo, hoy hubo ayer hubo una transferencia por la cuota del mes, es decir, está la transferencia, el tema es que sigue siendo a valor histórico. ¿Cuánto es lo que pone la provincia ahí para compensar? Mirá, proporcionalmente. Prácticamente en 2 años ha perdido más de la mitad del valor, con lo cual todo eso a un sistema que sabemos... Un 50% la provincia. Claro, un sistema que sabemos que más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho de corregir cosas, de tratar de ser muy prudente en la administración, muy transparente, muy cuidadoso en la administración de la caja, sabemos que aún con la transferencia de la nación es difícil. Obviamente, si la nación atrasa en 2 años las transferencias, te genera una complicación. ¿Y la provincia hasta dónde tiene margen en esta situación para seguir compensando eso? No, a ver, los números de la provincia son, así como les decía, que la nación gasta 130 de cada 100 que le entra, la provincia, incluido este déficit de la caja, gasta más o menos 80 de cada 100 que le entre, si todavía tiene capacidad de ahorro. Ahora, si esta dinámica se profundiza, yo no la soy recaudación mago, cae. Como para poder decirte cuánto más se puede tolerar esto, pero es un problema. Vuelvo al tema del dólar, a las preocupaciones varias que tienen los ciudadanos y el gobierno. ¿Le preocupa mucho una posible devaluación por el impacto que podría tener, por ejemplo, en la deuda en dólares a la provincia? No, mirá,
la deuda sería lo menos que nos preocupe. Sí, bueno, obviamente repercutiría. Una devaluación mal hecha en el actual contexto es casi como tirarle gasoil al fuego, ¿no? Los riesgos de eso es enorme. Por ejemplo, Claro. Una aceleración inflacionaria. Claro, que se una dispare aceleración la inflación. inflacionaria porque, bueno, vos devaluás, pero también tenés que actualizar la Claro. tarifa y obviamente viene el pedido de aumento de sueldo y ahí, si eso se maneja con poco profesionalismo, es decir, bajo cualquier condición es algo muy difícil de hacer y en una situación como esta, donde hay tanta contradicción del propio gobierno, es de altísimo riesgo. No estoy hablando en hipótesis, digamos, nos ha pasado en la Argentina varias claro. veces, que salidas de esta situación no son fáciles. Pero ¿cree que hay una manera de devaluar sin que eso se traslade a la inflación? O sea, que tengamos más inflación de la que tenemos. Mira, yo creo, insisto, que los ajustes tradicionales, como este planteo, bueno, devalúo, aumento tarifa, aumento impuesto, pongo ajustes así rudimentarios en el gasto, en el mejor de los casos, muy bien hechos, son tremendamente traumáticos. De hecho, bueno, lo presenté con ustedes, un libro en el cual justamente señalábamos que los ajustes tradicionales no son soluciones, son medidas de última instancia ante la emergencia y bueno, y ante los errores que se cometieron, pero realmente lo que nosotros necesitamos es repensar la organización del Estado a los fines de que no tengamos esto, que hace 50 años donde sistemáticamente gastamos más de lo que tenemos. Hasta que no cambiemos eso, pero de fondo, no con medidas de urgencia, improvisadas, digamos, muy rudimentarias, hasta que no hagamos eso siempre vamos a estar en esta. Y tu pregunta es válida, decir, bueno, ¿cómo haces para ajustar sin hacer trauma? Y no hay forma. Lamentablemente no hay forma y por eso lo dramático, digamos, de haber llegado a una situación como esta. Ministro, le quería consultar sobre los subsidios, porque los subsidios a los servicios de energía, luz y gas, que el gobierno lanzó ya esta segmentación, la gente tiene que llenar el formulario para ver si conservan el subsidio. ¿Qué estimación tienen de cuánto pueden subir la luz y el gas acá en Córdoba con eso? No tenemos idea porque no es muy claro. Yo creo que bueno, además de 50 años, como lo planteamos en nuestro libro, de gastar más de lo que tenemos 50 años de mala gestión pública, de ineficiencia en el Estado. Esto de actualizar las tarifas de manera segmentada requería una capacidad de gestión que evidentemente el Estado no tiene, porque hace más de 2 años que el ministro Guzmán lo dijo, lo iba a hacer, ya estaba en cualquier momento. No lo hizo y creo que una de las razones por las cuales se fue es justamente ver lo dramático que era, que seguía el déficit y no podía hacer eso. Claro. Y Silvina lo primero que hizo fue prorrogar la fecha, digamos, porque la volvió a prorrogar. Bueno, ahora empezaron las inscripciones, pero ya se dice que no se sabe. Yo creo que va a llegar tarde, si es que se hace. Yo creo que no se va a poder hacer, que hay debilidades, digamos. Técnicamente no se va a poder hacer. Como que es algo demasiado complicado para la capacidad de gestión que tiene el Estado. Lo mismo el anuncio de que toda la gente preocupada con el tema del revalúo de los inmuebles para ver si se mejora la recaudación. Esa es una idea que se firmó en el 2017 con el anterior gobierno. Hablamos muchísimo con las anteriores autoridades del anterior gobierno. De hecho, el organismo federal de evaluaciones se creó en Córdoba. Digamos, se fijan en la página, aparecemos nosotros en la foto de la creación. Pasó el anterior gobierno, estuvo a cargo de Batakis todos estos años y no se avanzó nada. Yo creo que excede la capacidad, la débil capacidad de gestión que tiene el Estado. La última por mi parte, ministro. ¿Qué puede pasar con la inflación? ¿Qué están viendo ustedes en el gobierno de Córdoba este año? La preocupación de ¿Puede llegar a las 3 cifras como algunos analistas creen? Totalmente, sí. Lamentablemente sí. No nos gusta, digamos, dramatizar ni generar más preocupaciones de las que tenemos, pero objetivamente sí, por todo lo que se está viendo. Bien. Duro. Bueno, para descomprimir en el cierre le vamos a preguntar por cómo se imagina en el 2023. Porque, por ejemplo, por acá pasó Luis Juez, y dijo que... No sé si va a descomprimir. Valora mucho, en todo caso, para que pensemos, en un momento no pensemos en la economía. Que valora mucho a los funcionarios de Schiaretti, lo nombró usted incluido, que le gustaría que muchos se sumaran a una gobernación de él. Mira, yo lo hablamos más en detalle la otra vez cuando hablamos del libro, ¿no? Me imagino aportando ideas. Yo creo que hay una hiperinflación de candidatos y una enorme carencia de ideas.
Por eso la decisión de escribir el libro, de difundirlo, de ponerlo donde sea, a discutir ideas. Después, cuál es el rol de cada uno, me parece algo... Pero no se negaría a atender Claro. después para pedirle una idea sobre una gestión. No le mezquinaría sus ideas a alguien de Para otro nada, partido como digamos, él. lo hemos hecho público y de hecho la presentación del libro, muchas la conocen ustedes porque son públicas, otras privadas que bueno, no las difundimos por una cuestión de que son privadas, pero lo estamos haciendo realmente porque les digo, estoy muy preocupado por el presente, pero más me preocupa que pasado esto, que no sabemos cómo va a ser, volvamos a desaprovechar la oportunidad. Es decir, porque seguramente esto en algún momento va a terminar, vamos a tener otra oportunidad y si no estamos preparados la vamos a volver a desaprovechar.